Bueno, entonces, ¿qué aptitud tiene esta zona? Tiene una actitud mixta. Mixta significa que se debería rotar la ganadería con la agricultura y la ganadería debería ser pastoril, el animal debería caminar y aportar con el bosteo lo que aporta, ¿no? Que es riquísimo tanto en materia orgánica, un bovino aporta 4.000 kilos de estiércol por año. En nuestra zona, 2 bovinos por hectárea se podrían pastorear y bueno, serían 8.000 kilos de materia orgánica, más todos los microorganismos que aportan con el rumen. Bueno, eso estaría retornando al suelo, ¿no? Y entonces estos suelos que son franco-arenosos, no son francos, y que pasan un invierno con limitaciones de agua, es muy importante cuidar la materia orgánica del suelo, por lo tanto se debe rotar. Y se debe rotar eh, no solo con 2 cultivos, la rotación no es de la soja al maíz y del maíz a la soja, sino que realmente llamarle rotación a esos sistemas es, bueno, un, una exageración de la palabra. Rotación es alternar entre la ganadería y la agricultura, por lo menos en esta zona, y no solo entre 2 cultivos, sino hay chances de hacer más cultivos, como ahí vemos girasoles, sorgos. En la llanura bien drenada sin invierno seco, por su parte, que es la que está en el este de la región, presenta una mayor precipitación invernal, llueve en invierno, que eso es muy bueno. O sea, no solo llueve más, sino que también lo hace en invierno, a diferencia de esta zona, que es la que vimos recién, en la que llueve muy poco en invierno. Tiene unos suelos muy profundos, muy buenos suelos, y no tiene restricciones de uso agroganadero. Estas son las localidades más importantes: Marco Juárez, Arias, Monte Maíz, Justiniano Pose, por ahí alguno de ustedes viene de ahí, y en función de esta combinación de características naturales, predomina o abunda el cultivo trigo-soja. Trigo en invierno, soja en verano en el mismo lote, ¿no? Sin embargo, con estos paisajes nos hemos encontrado hasta hace poco. Sí, el año que más se vio fue en el año 2016, donde se cortaron rutas, donde toda esa agua se empezó a aflorar en los campos, donde han perdido cosechas. Y uno se pregunta de dónde viene, y era agua que venía de la napa. Y ahí empezamos a hacer un poco la vinculación entre todas las regiones, porque las napas, si se acuerdan, no nacen en esta región. La napa nace eh, pendiente de arriba, y es un manto que va de forma subterránea, ¿no? Un manto de agua. ¿Y qué pasó? Bueno, eh, según la organización que los últimos 20, 25 años hemos hecho de nuestro campo, sobra agua. Es decir, una soja, que es el cultivo que predominó en los últimos 20 años, si se hace solamente un cultivo de soja, absorbe mucho menos agua de la que se tiene que absorber. Estamos hablando de que absorbe mm, no más de 600 milímetros por año en zonas donde en esos años llovió aproximadamente 800 milímetros por año. Es decir, todos los años sobraron 200 milímetros, que fueron a parar a las napas. Las napas se fueron levantando hasta que un año llegaron a la superficie. Hoy es un problema. Hubo unos ciclos un poco más secos, las napas han bajado, pero estamos ahí alertas por la altura de las napas. Se han instalado freatrímetros, que son instrumentos para verificar la altura. Y bueno, nos hemos encontrado en la zona más rica del país, nos hemos encontrado con estos paisajes, y probablemente si erramos en las estrategias productivas, probablemente vuelva en algún momento. Estas son, bueno, ojalá que no, pero también hay que ver un poco lo que hacemos, ¿no? Estamos hablando de que en estos últimos 20 años llegó a haber 6 hectáreas de soja por cada hectárea de maíz, por ejemplo, en el país. Y eso es una desproporción, ni hablar de la ganadería.
Las llanuras medanosas, que son las que están al sur, tienen un clima que es más tendiente a semiárido. No sé si conocen un médano, ahí les voy a mostrar algunas imágenes, los chicos que viven en esa zona tal vez sí. Son suelos con abundancia de arenas y limos en su composición granulométrica. Eh, perdón, tienen, bueno, presencia de dunas continentales o médanos, que son esto. Esta es la imagen de un médano. El médano, cuando está descubierto, se lo conoce como médano vivo y el viento lo lleva de un lado a otro y hace realmente mucho daño. Eh, las unidades ambientales de esta zona, que no es toda así, ¿no? Hay lugares donde sí se puede hacer agricultura, pero hay una presencia importante de médano. Están las planicies, que sí, se puede hacer ganadería y agricultura. Fíjense que lo ponemos como ganadero agrícola, no como agrícola ganadero. Los médanos, que lo mejor que se puede hacer es mantenerlos cubiertos, de algún, aunque sea de gramón, de lo que venga, pero eh, porque si no, como se dice, son focos de desertización. Y las lagunas que ocupan cubetas de deflación, que ahí les vamos a mostrar en una foto. Esa es otra fotito de un médano. Esta es una foto aérea. Este es el médano y esto es una laguna que se formó, lo forma la napa cuando se levanta la montaña de arena, el viento hace eso, deja un pozo y ese pozo se transforma en una laguna. Esto es bastante común también. Bueno, son zonas de una aptitud muy limitada, muy limitada. Sin embargo, se ha exportado el modelo de otras zonas y entonces uno se encuentra en los campos con soja, se encuentra con ganadería bovina y se encuentra con mucho maní. El maní, no sé si lo conocen, tal vez la mayoría no, pero es un cultivo que tiene una doble cosecha. El maní es una planta muy rara que tiene sus flores aéreas, pero sus frutos son subterráneos, entonces hay que arrancarlo como una cosecha de papas, ¿sí? Se pasa a una máquina, que en este caso ahí la están viendo, es esta máquina que es una arrancadora invertidora, que lo que hace es arranca el maní y lo deja dado vuelta para que se seque, eso se deja un tiempo al sol y después pasa recién la cosechadora, la trilladora. Pero es un cultivo que exige un movimiento muy fuerte de la tierra, entonces, eh, bueno, lo deja expuesto al suelo a la erosión del viento y del agua, pero en esa zona más del viento. Por otro lado, el maní exige suelos arenosos, no se puede hacer en suelos sueltos, arcillosos, en suelo, perdón, pesados, arcillosos, porque bueno, se pega, imagínense. Necesita crecer en donde tenga espacio. Entonces, bueno, es un problema. No es que no se deba hacer maní, es que el maní se debe hacer en un esquema de rotaciones. Por ejemplo, hay provincias como San Luis que después de una cosecha de maní exigen inmediatamente un cultivo de cobertura como una medida de protección del suelo. Algunas consecuencias son estas: tormentas de tierra en el medio del día. Esto en pleno día. Eso es suelo que se vuela, del suelo que decíamos que tarda entre 200 y 300 años en formarse 1 centímetro. Imagínense los años de naturaleza que perdemos en una tormenta de tierra. La última unidad de la que vamos a hablar, las llanuras mal drenadas. Aquí está dibujado de una forma, esto crece, eso no es estático, ¿sí? Porque la característica de esta zona es que tiene dos bloquecitos elevados, ¿sí?, que hacen que esta zona esté hundida, hace como un efecto, como una pequeña palangana. Entonces al agua le cuesta mucho salir. Si ustedes ven los ríos y arroyos, vienen desde las sierras y llegan hasta aquí y ya empiezan a formar lagunas, doblan, no saben bien qué hacer, no encuentran pendientes suficientes. Entonces una zona, como el nombre lo dice, le cuesta drenar el agua. Hay 1400 lagunas entre permanentes y temporarias. Este es el movimiento que decíamos de ríos y arroyos, desde sierra, piedemonte, llanura ondulada, hasta llegar a la llanura mal drenada, y lo mismo pasa con la napa, con un problema que agrava todavía más, que la salinización. En una foto aérea se ven algunas imágenes, esta es una imagen satelital, perdón, del Google Earth, eh, algunas lagunas, bastantes, y se ven.
General Lavalle y La Bulace. Les decía, la salinización es un problema porque esa napa suele llegar con sal después de tantos kilómetros subterráneos de rozamiento de la roca. En la sierra de Córdoba se le tiene que agregar la sal al ganado, se le ponen piedra de sal para que la vaca vaya y lame y saca lo que le falta al agua. ¿No? El agua no tiene sal, pero después de tantos kilómetros de andar por el subsuelo rozando la roca, se carga de sales. Entonces esa napa, una vez que aflora, saliniza el campo. La sal es un problema terrible, no se puede producir en un suelo con sal. Por eso van a ver estas imágenes que donde encuentran un acceso a una napa dulce, le clavan molinos y de ahí distribuyen a todo el campo. Esto es cerca de General Lavalle, una foto. Entonces, redondeando un poco, el avance de la agricultura, la pérdida de bosques, el sobrepastoreo, la compactación de los suelos, el arrastre de sedimentos ha hecho que colmataran las lagunas del sur de Córdoba. Esta es una foto del río Cuarto y si ven el color del agua, y los que conocen el río Cuarto lo habrán visto, es un agua marrón. El agua naturalmente no es marrón. Ustedes lo ven marrón porque esa es toda tierra que se ha perdido de los campos o de los ecosistemas naturales. ¿Sí? Y eso va y produce un efecto de colmatación de las lagunas. ¿Qué es que una laguna se colmate? Es esto. El dibujo es de otra cosa, ¿no? Pero quería que vieran la colmatación. Es que una laguna que tiene una capacidad de llenado, de retener cierta capacidad de agua, cuando recibe esos ríos que tienen mucho sedimento, mucha tierra, y el río se detiene en la laguna, esa tierra colmata en el fondo y hace que esa laguna, que desde la superficie se vea muy grande, en realidad, si esto se va levantando y levantando y levantando, cada vez tiene menos capacidad de absorber agua. Por lo tanto, ante una lluvia en las sierras, la laguna desborda. Y es lo que se está viendo. Cada vez ante menores lluvias, las lagunas desbordan, esa agua se va hacia los campos vecinos, hacia los pueblos y genera todo un lío realmente. Estas fotos son bastante comunes. Y otro problema es la erosión por meandros, cuando los ríos empiezan a perder pendiente, empiezan a dar vueltas. Fíjense, esto es llegando a reducción. Esta es la ruta. Fíjense los cerquistas que dobla de la ruta. Y en las curvas, el río va comiendo tierra. En algún momento esa ruta la va a cortar, en la ruta 8. Por eso se hacen obras para proteger, ¿no? Porque si no, eh, cada vez el río va con más fuerza, porque, a ver, si el agua no infiltra, el agua corre. Y si en las unidades ambientales más altas el agua cada vez infiltra menos por el uso que se está haciendo, en los ríos cada vez corre con más fuerza. Entonces, cada vez erosionan más. Bueno, entonces, redondeando la clase que se ha hecho larga. El suelo es una capa extremadamente delgada, recuerden. Estamos hablando de una capita muy delgada sobre la corteza terrestre que ya es delgada. Toda la vida del suelo, toda la vida que hay sobre el suelo depende de la vida que hay debajo de él. Cada centímetro en nuestro suelo tarda entre 100 y 300 años en crearse. Haciendo un uso correcto de estos suelos, los podemos seguir trabajando, pero haciendo un uso incorrecto, no. Y otra conclusión es lo que se hace, por ejemplo, en las sierras o en la pampa ondulada, la llanura ondulada, puede impactar en otras regiones, como por ejemplo la llanura bien drenada sin invierno seco, que pueden producir anegamientos, o la llanura mal drenada también, que puede producir salinización, inundaciones, eh, como hemos visto. Como conclusión, entonces, de nuestra parte, la rentabilidad a largo plazo solo es posible haciendo un uso adecuado de nuestros bienes naturales. No se puede pensar en que los campos van a seguir siendo rentables si los trabajamos mal. Tenemos que encontrar forma de hacer las dos cosas juntas. Que hacer un manejo ambiental bien, sin estos paisajes, las cárcavas, los anegamientos o las tormentas de tierra. Y eso es lo que nos va a garantizar la rentabilidad a largo plazo. Y algunas preguntas es si estamos haciendo lo que tenemos que hacer, y se los dejo para que lo piensen. En caso que no, ¿qué podemos hacer para mejorar esto? Y realmente es para pensarlo, ¿no?
Eh, bueno, ahí les puse la mano saludando. Entonces, los dejamos pensando y nos veremos en la próxima.